y con nosotros lo dejamos en esta hora. Santo el que vive. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Vive Jesús. Gloria a Jesús, que Dios le bendiga, mis hermanos. Yo pido a nuestro pastor que nos lleve en oración a dar inicio. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Padre eterno, Dios de los cielos, en estos momentos venimos un día más delante de tu presencia a presentarte a tu siervo, Señor. Él se ha preparado, Señor, para esta palabra, para que tú lo uses con bendición, Señor. Conecta su pensamiento al pensamiento tuyo, dale palabra de sabiduría, palabra que nos edifique, palabra que nos alimente, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, Dios amado, conforme a nuestra necesidad y de cada oyente a través de las redes sociales, que esta palabra llegue a sus corazones y a sus vidas y haga el trabajo para el cual ha sido enviada, porque ella no retorna atrás vacía, porque tu palabra, Señor, dice el profeta que la palabra que sale de la boca no retornará atrás vacía, sino que hará para lo cual fue enviada, porque es la palabra tuya, Señor, la que se ha de exponer. Gracias, Jesús. Espíritu Santo de Dios, manifiesta el don de sabiduría en esta hora para la gloria tuya, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Cristo Gloria a vive. Jesús. Puede sentarse. Aleluya. Y así, mis hermanos, les voy a pedir que busquemos en la palabra, amén, en Génesis 25, capítulo 25, versículo 31. Pero no me vaya a cerrar la Biblia, se mantiene ahí, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Tengo un privilegio para mí ser, como dicen, el mensajero, el expositor de la palabra en esta noche. Dios bendiga a nuestro pastor, ¿verdad? Él ha venido de misiones, amén. Aleluya, sabemos que él ha andado haciendo un trabajo misionero, gloria a Dios. Que Dios lo fortalezca, amén. Aleluya. Génesis 25, capítulo 25, versículo 31. Gloria a Dios. Aleluya. Mientras lo buscas, alábale, gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Aleluya. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Hagámonos una pregunta antes de empezar nosotros en este momento. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Aleluya. ¿Qué nosotros estamos haciendo para mantener nuestra salvación? Gloria a Dios. Como tema le puse a este mensaje: cuidemos nuestra salvación. Gloria a Dios. Vamos a hablar en esta noche, para la gloria del Señor, amén. Vamos a hablar de un tema. Yo creo que el que ha leído la palabra del Señor es muy conocido, pero esta palabra, cuando la leemos, cada día nos ministra nuestra vida, amén. Vamos a hablar, ¿verdad?, de dos hermanos, de Esaú y Jacob. Como todos conocemos que la palabra del Señor nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que eran dos hermanos gemelos, que cuando ellos nacen, ellos venían, ¿verdad?, desde el vientre de su madre, desde el seno, dice la palabra. Ellos venían en una pelea. Ellos se peleaban siendo hermanos. Pero aquí hay un mensaje grande para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que había algo, había un plan de Dios desde el vientre de su madre para que ellos empezaran aquella pelea. Gloria a Jesús. ¿Y cómo van a decir que cómo que
Dios tiene un plan en una pelea? Claro que sí, porque a Él le place hacer lo que quiere con cada uno de nosotros. Aleluya. Porque Él es el Dios todopoderoso, el creador, el que hizo los cielos y la tierra y que nos formó a nosotros. Amén. Él puede hacer lo que Él quiera con lo que Él quiera. Gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que desde un principio ellos venían en una lucha que Jacob quería, como dicen, yo salgo primero o tú sales tú. Pero podemos ver aquí, ¿verdad?, que el primero que nació, dice la palabra, fue Esaú. Fue alguien, podemos decir, que tenía un plan divino, un plan que Dios tenía con él. Pero en un momento, él nace, pero de su calcañar nace trabado Jacob. O sea, que como dice, tú te vas, yo también me voy. Aleluya. Podemos ver que desde ese momento Jacob es una persona que viene como, yo quiero esta bendición también, yo no quiero que tú nazcas primero, aleluya. Pero nos damos cuenta que cuando dice la palabra en el versículo 27, y crecieron los niños, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Gloria a Dios. Y guisó Jacob, en el versículo 29, un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Aleluya. Amado hermano, déjeme decirle que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que cuidar ese llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque podemos ver a través de la palabra que aquí hay una persona llamada Esaú, que a él no le importó. Él menospreció un llamado, un linaje, ser primogénito de esa familia. Era algo que Dios le iba a dar una bendición. Pero podemos ver, ¿verdad?, que antes de que él naciera, el ángel le dice a Rebeca, te voy a dar, le dice, 2 varones. Uno de ellos, el mayor, va a servir al menor. Cuando vemos eso, esta palabra se tenía que cumplir sí o sí. Porque Dios lo que promete, cumple. Así que si Dios le ha prometido que le va a bendecir, Él lo va a cumplir. Porque Él no se va a retratar de lo que dice. Muchas veces el Señor le hace un llamado a usted que regrese, que se aparte del camino del mal. Pero cuántas veces nosotros no escuchamos ese llamado. Queremos ver un ángel a lo mejor que se nos presente, pero que más la palabra del Señor cuando dice que Él mandó a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, a dar la vida en una cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos esa salvación gratuita. Solo está que nosotros atesoremos y que cuidemos nuestra salvación para que no vayamos a perder esa salvación por un descuido, por una falla humana. Aleluya. Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que somos pecadores, le vamos a fallar y lo vamos a reconciliar. Una cosa es que le fallemos al Señor y lo reconciliemos. Otra cosa es que nosotros lo hagamos con entendimiento, con conocimiento, porque dice la palabra que acarreamos juicio del Señor. Aleluya. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando nosotros venimos, ¿verdad?, y queremos justificarnos delante del Señor, conociendo el llamado que tenemos, que nosotros podemos entregar ese ministerio por un plato de comida, por un plato de lenteja, como lo hizo Esaú, que él menospreció ser primogénito. Mas Jacob, él no sabía, pero su madre, Rebeca, dice la palabra, que le ayudó para que él fuera bendecido. Pero esta palabra ahí se tenía que cumplir. Aunque podemos decir, ¿verdad?, que él lo suplantó a Esaú. Aleluya. Pero Dios
tenía un plan. Así Dios en esta noche los hace un llamado, que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, que no nos desenfoquemos por cosas que no nos edifican, que solo le busquemos a Él, porque Él es el que nos va a dar esa guía, es Él que los va a guiar por ese camino para que nosotros no le fallemos. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Isaac bendice a Jacob, le da su bendición, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos estaban peleando, aleluya. Él se va, ¿verdad? Después que él recibe la bendición, se va huyendo de su hermano, aleluya. ¿Cuántas veces el Señor te hace un llamado y tú tienes que salir huyendo porque no esperaste el momento, porque no esperaste ese día, esa señal que le estamos pidiendo? Muchas veces tenemos que andar huyendo como que somos hijos perdidos, aleluya, cuando el Señor está esperando que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Y siempre vengamos a los pies de Él, que vengamos con un corazón humillado delante de su presencia, aleluya. Jacob se va huyendo de su hermano Esaú. Cuando llega un momento, ¿verdad?, que él dice, mi hermano me va a matar, porque su madre Rebeca le dice, te tienes que ir huyendo, porque si no tu hermano te va a matar. ¿Cuántas veces nosotros huimos, ¿verdad? Pero huimos en el proceso. Pero en esta ocasión él se va huyendo. Él no sabe ni su destino. Él solo sabe que va donde un tío, pero no sabe cómo le va a ir en ese camino, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de ese camino que el Señor quiere que nosotros nos mantengamos siempre ahí en esa lucha? Y el Señor nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, aleluya. Cuando Jacob, ¿verdad?, hace esto, nosotros no entendemos muchas veces que Dios es fiel con cada uno de nosotros, aleluya. Nosotros no podemos, mis hermanos, perder una herencia espiritual, que es nuestra salvación. Muchos tienen de menos a veces decir, no, pues la salvación es gratuita, la salvación es por gracia, sí, pero su palabra dice que depende de nosotros si mantenemos esa salvación o la podemos perder en cualquier momento. Porque si en un dado caso nosotros nos apartamos del Señor y Cristo vino en ese momento, mi amado hermano, déjeme decirle que eso, yo creo que nadie quiere ese momento, porque dice la palabra que Cristo va a venir como el ladrón de noche, que nadie sabe su hora ni su día. Porque si nosotros conociéramos, yo creo que muchos esperan, y a veces en una ocasión me decía alguien, no, yo voy a esperar el último día, voy a disfrutar mi juventud, y cuando sea ese momento voy a ir. Y le dije, déjame decirte que si eso estás esperando y está en tu corazón, y si Cristo ha venido, te me vas a quedar. Pero mi hermano, esto no es para que nosotros nos aflijamos ni nos pongamos tristes, como dice en la palabra, que siempre mantengamos ese gozo y buscando del Señor día a día, aleluya. Sabemos que el llamado del Señor, esta salvación, es un valor espiritual. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos descuidamos de buscar de la presencia del Señor, de llenarnos más de esa presencia por algo material. Muchas veces cambiamos de venir a la casa del Señor por el trabajo. Muchas veces cambiamos cosas de nuestro afán de la vida por otras cosas, ¿verdad?, innecesarias. Nosotros dejamos de buscar al Señor día a día, muchas veces por problemas. Muchas veces le damos más prioridad a nuestro problema. Pero la palabra del Señor dice, ¿quién es más grande, tu problema o al Dios que tú le sirves? Aleluya, gloria a Dios. Podemos ver más adelante, gloria a Dios, ahí mismo en Génesis 32, cuando Jacob, en el versículo 24, cuando Jacob se encuentra en un momento, ¿verdad?, que ya iba así en camino a buscar esa reconciliación con su hermano Esaú. Pero antes de eso,
él pasa un momento, dice la palabra, que se queda en una noche, se queda solo. Gloria a Dios. La vamos a leer desde el 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Gloria a Dios. Y el 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Wow. Qué bonita experiencia, ¿verdad? Tiene en este momento, ¿verdad? Pero aún que el ángel de Jehová le había dado una palabra, le había cambiado su nombre, aleluya, él todavía tenía aquel temor. Él todavía no sabía cómo iba a salir su hermano a su encuentro. Y él dice la historia en su palabra que él manda grupos adelante y le dice que él mandaba a aquellos presentes, ¿verdad? Pero él en un momento nos da a entender la palabra a nosotros que cuando él le cambia el nombre, aquí se está cumpliendo el plan de Dios, aleluya, porque ya no se llamará Jacob, sino que Israel, gloria a Dios. Y todos sabemos, ¿verdad?, que desde ahí empieza el pueblo de Israel, ¿verdad? De ese nombre empieza, y Jacob es el padre de aquellas 12 tribus, aleluya, del pueblo de Israel hasta el día de ahora. Nosotros podemos entender, mis hermanos, que la palabra es muy clara, que él dice que él busca lo más despreciado, lo más vil, para avergonzar a los altivos, para avergonzar a aquellos que se creen superiores. Gloria a Dios. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que apreciar esa salvación, tenemos que apreciar ese regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, aleluya, porque Él mandó a nuestro Señor Jesucristo a morir en una cruz, a pagar por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos condenados. Porque la palabra del Señor es muy clara en Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. Gloria a Dios, aleluya. Así que si nosotros no creemos en esa palabra, dice la misma palabra en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aleluya. El Señor Jesús siempre nos hace un llamado día a día a nosotros, que nos reconciliemos con Él. Si le hemos fallado, si lo hemos apartado de cualquier circunstancia, que estemos ahí, como hablaba el domingo, aleluya, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador y Redentor nuestro, el Espíritu Santo va a morar en nosotros. Pero si nosotros mantenemos ese fuego, como decía el hermano, que no se nos vaya ese gozo, que siempre lo mantengamos ahí con ese gozo, con esa llama del Espíritu Santo en nuestro interior, que siempre, ¿verdad?, podamos tener esa alegría, que podamos ser, ¿verdad?, esa luz allá afuera en las tinieblas, aleluya, que podamos dar testimonio vivo, no solo lo que decimos, sino que lo que hablemos, lo vivamos allá afuera, aleluya. Muchas veces se nos puede ser difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder vencer, vamos a poder ser diferentes. Aleluya. Solo está en que nosotros reconozcamos y podamos ser luz en las tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Recordemos que somos humanos y podemos fallarle, sí,
pero que no se nos olvide que no vayamos a entregar nuestra salvación por un plato de comida como lo hizo Esaú, entregar su primogenitura, algo que él pensó, aunque él después se arrepintió. Porque cuando él le dice a Isaac, ya no tienes una bendición más, él se molesta. Yo me imagino que él le había dicho, bueno, ¿y por qué yo hice? Primero vendí lo hice regalado por un plato de comida, algo que no le importó. ¿Cuántas veces nosotros podemos entregarle la vida al diablo porque no hemos reconocido al Cristo de la gloria, porque no hemos reconocido quién está con nosotros? En cualquier problema los podemos debilitar, pero es ahí cuando el Señor quiere que nosotros vengamos de rodillas a los pies de Él y que nos rindamos de corazón y que nosotros podamos tener de veramente ese encuentro con Dios, para que Él esté con cada uno de nosotros. Y nosotros, mis hermanos, que cuando nosotros nos agarramos de esa palabra, el Señor lo va a transformar. Él va a estar ahí en esas batallas, en esas luchas que para nosotros son difíciles. Nosotros las vamos a ver con otra expectativa, las vamos a ver de otra manera. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que ser íntegros. Tenemos que tener una verdadera integridad con el Padre, con el Espíritu Santo, aleluya, y con el Hijo, gloria a Dios, con nuestro Señor Jesucristo, por esa salvación, aleluya. Tenemos que mantenerlo, ¿verdad?, en ese caminar, porque muchas veces nuestras decisiones impulsivas los pueden acarrear consecuencias, gloria a Dios, porque nosotros podemos a veces ser impulsivos, tomar decisiones y después los podemos arrepentir. Pero mis hermanos, si tomamos una decisión impulsiva y en ese momento Cristo viene, va a ser triste para cada uno de nosotros. Así que pensemos cada día, pensemos en esa vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha prometido y que solo en Él podemos encontrar, que solo en Él vamos a encontrar esta salvación, esa gracia, algo que nosotros no lo merecíamos, pero ya estaba desde un principio ese plan de Dios para cada uno de nosotros. Aleluya. El Señor siempre va a ser fiel con cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces somos lo que le fallamos a Él. Nosotros somos muchas veces lo que no valoramos, lo espiritual. Porque sabemos que vivimos en una carne que le gusta todo lo que está allá afuera. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a dar dominio propio y nosotros tenemos que sujetar esta carne a ese espíritu de santidad, a ese espíritu de integridad por nuestra salvación. Aleluya. Porque la palabra del Señor dice que cuando Él venga, Él viene por una iglesia sin mancha, que esté limpia, dice su palabra. Pero eso nosotros podemos ser limpiados a través de nuestra sangre, de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque cuando nosotros los desenfocamos, nosotros le damos prioridad a placeres de la vida, nos estamos comportando como este hijo Esaú, como esta persona, ¿verdad?, que no le dio importancia a algo espiritual, a una bendición. Muchas veces el Señor los va a bendecir, pero está en nosotros que esa bendición permanezca ahí, porque así como el Señor da, también el enemigo los puede quitar. Pero mis hermanos, que los quite lo material no importa, pero que no los vaya a quitar, que no los vaya a manchar nuestra alma, que ya está marcada cuando nosotros los entregamos a Cristo, que nosotros podamos mantenerlos ahí para cuando Él venga nosotros podamos ser levantados. Aleluya. No nos vayamos a quedar esperando que Él venga en la nube, ¿verdad? Porque ya ahí va a ser más triste. Tenemos que pasar más situaciones, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que Él viene por su iglesia. Y tenemos que estar esperando ese arrebatamiento. Aleluya. No esperemos a verlo en las nubes, porque si usted está esperando verlo en las nubes, pues va a pasar muchas cosas que la palabra del Señor dice que cuando usted la lee, yo le digo, Señor, líbrame de eso. Por eso hay que pedirle al Señor
que nos podamos mantener firmes para glorificar el nombre que sobre todo nombre, aleluya, y que solamente a Él tenemos que adorar, que solamente a Él tenemos que sujetarnos, ¿verdad? Porque muchas veces va a venir el enemigo a susurrarnos a nuestro oído. ¿Qué tú estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Y mis hermanos, muchas veces no va a venir de afuera a decirle, mira, lo que estás haciendo está mal. A veces de nuestra propia casa. De ahí se va a levantar el enemigo. Y es cuando nosotros tenemos que ser cautelosos y tener aquella comunión con Dios. Pero ¿cómo vamos a tener ese discernimiento si nunca hemos tenido un encuentro con el Padre? Aleluya. Si nunca hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Tenemos nosotros que escudriñarnos a nosotros mismos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo que el Señor nos manda, que si nosotros nos mantenemos a través de su palabra, vamos a poder vencer, vamos a poder ser esa persona que Cristo quiere que seamos. Aleluya. No nos debemos de apartar de los caminos del Señor por cosas que no nos van a edificar, por escuchar cosas que no edifican nuestra vida, por cosas que nos aparten. Solo tenemos que mantenerlos, aleluya. Como dice en su palabra en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. No permitamos que el diablo nos llene de amargura, nos llene de envidia, nos llene de celo. Aleluya, porque eso nos aparta de la comunión con el Padre. Eso nos aparta de la búsqueda, porque muchas veces vamos a ver lo que está afuera y eso pues nos puede contaminar si nosotros dejamos que nos contamine. Está en nosotros, en esa decisión, que nosotros podemos contaminarnos o mantenernos limpios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No perdamos nuestra salvación como Esaú, que entregó su primogenitura. Él la dio sin importar, sin pensar las consecuencias por su mala, como se dice, por sus decisiones impulsivas. Él acarreó consecuencias, aleluya. Él perdió bendición de Dios. Él perdió el propósito que el Señor tenía con él. Así, mis hermanos, nosotros no nos apartemos de esta palabra. Gloria a Dios, seamos esos hombres valientes, esas mujeres guerreras, esas guerreras en Cristo Jesús, esos guerreros al pie de la palabra, buscando cada día más del Señor. Que no nos aparte nada, mis hermanos, y que podamos nosotros ser agradecidos con el Señor, que cuando nosotros vengamos a este lugar, no nos vayamos iguales, que lo vayamos diferente, porque cada día que venimos aquí es porque queremos conocer a Dios. Déjeme decirle que mi persona cuando viene aquí, yo no vengo solamente por venir, vengo con un propósito, porque sé que el Señor los ha llamado a cada uno de nosotros. Tenemos que reconocer que cuando venimos aquí venimos a buscar más de su presencia, porque por eso el Señor estableció un lugar donde le tenían que dar culto a Él. Y este lugar es un lugar donde nosotros venimos a buscar más del Señor. Pero cuando no estamos aquí, tenemos que mantenernos en esa comunión. Donde quiera que estemos, en el supermercado, en el trabajo, en la calle, donde quiera que esté, clamemos al Señor, que los va a escuchar. Porque Dios no es sordo, Él escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones. Gloria a Jesús. Y si en algún momento nos hemos apartado, el Señor está esperando, porque la palabra del Señor dice que mientras hay vida y esperanza, nosotros podemos acercarnos, como dice la palabra, en nuestro silencio. Acerquémonos, humillémonos a Él y pidámosle perdón al Señor, que perdone nuestros pecados, porque si Él viene esta noche, podamos irnos con Él. Aleluya. Y así nosotros
vamos a conocer más al Señor. Que el Señor me lo bendiga. Aunque este ha sido mi corto mensaje, solo los invito a que no nos apartemos de buscar al Señor. Gloria a Jesús.